Bueno, como cada lunes, es ya tradición ir a Ciudad de México, a donde Carlos Flores Rico, nuestro colaborador, analista de carácter nacional, nos comparte sus reflexiones. Carlos, qué buen día, te saludo. Igualmente, mi querido pueblo, ¿cómo estamos todos? Pues estamos viendo cómo hay temas que están moviendo al país, mi querido Carlos. Sí, fíjate que el tema de bueno, iba a decir de este día, pero ni de esta semana, sino de estos meses y quizás de estos años, es la intentona que tiene el grupo en el poder, el grupo de Morena fundamentalmente, pero fundamentalmente dentro de Morena el presidente, de lograr que las iniciativas que él puso el 5 de febrero brinquen, pasen de año y se trasladen de la actual legislatura, y ya fenece este fin de mes, esta semana, y pasen a la siguiente legislatura para ser aprobadas por lo menos de manera clarísima en la Cámara de Diputados y de manera muy complicada, y quizás no, en la Cámara de Senadores. Pero el tema dentro de esas 18 iniciativas, ya lo hemos comentado, son 4 iniciativas que son pero muy, vamos a llamarle radicales. La que todos tienen en la cabeza, o tenemos en la cabeza, es la de la reforma judicial. Esta reforma que pretende cambiar la organización de la Corte y la estructura de integración de todo el Poder Judicial, no solo de la Federación, sino de los estados. En su parte esencial, pues ya sabes, ya lo has comentado muchas veces, llevar a los jueces y a los magistrados, e inclusive a los ministros, por el voto popular, cosa que es muy cuestionada por la ciencia jurídica y muy aplaudida por los que creen que es posible hacer eso y derribar el poder de control que tiene el Poder Judicial sobre la acción del Poder Ejecutivo. Es decir, es un control que la Constitución establece. Bueno, esa es una de ellas, pero hay otras 3 muy complicadas. La otra es la desaparición de los órganos reguladores que están ahora llamadas organismos autónomos constitucionales, que son estos organismos que no pertenecen a ninguno de los 3 poderes, pero que regulan poder en materia de concesiones de radio y televisión, como el Indetel, la COFETEL, que regula la transparencia y la rendición de cuentas del servicio público, como es el INAI, que a su vez tiene sus correspondientes institutos estatales de transparencia y que permiten que el pueblo, la gente, cualquiera de nosotros pueda consultar sueldos, contratos, datos, estadísticas, procedimientos que ocurren en el servicio público, y que cuando te los niega una institución, pues vas al INAI en lo federal o vas al instituto estatal en lo local y obtienes un acuerdo para que te la den de manera obligatoria. Y así una serie de organismos, el Coneval, por ejemplo, que es un organismo que mide, revisa y cuantifica la situación de la pobreza de manera independiente de lo que el gobierno diga o haga, y así una serie de organismos. Pero también está otra que es también muy radical, que es el cambio del INE, el Tribunal Electoral, y el contexto, digamos, nacional de todos los institutos locales, que ahora de alguna manera u otra mantienen su independencia del poder y arbitran y regulan y digamos, deciden en juicios electorales los resultados de los comicios. En esta nueva reforma también tendría que ser parte de la propia estructura del gobierno. Y finalmente la reforma, quizás una de las más fáciles de entender, es el paso de la Policía Civil, que ahora se concentra, la Policía Civil Federal, que ahora se concentra en la Guardia Nacional, el pase a la Secretaría de la Defensa, en donde actualmente está de una manera irregular porque hay una sentencia de la Corte a una acción de inconstitucionalidad, a una controversia constitucional, para que se regrese
al área civil. Pero bueno, esas son las 4 más, digamos, más radicales del paquete. Las demás son muy pasables. Pero bueno, el tema, mi querido Polo, amigos que nos escuchan, es que la lucha política de estos días se ha centrado en que esas reformas que no fueron dictaminadas en su momento en la actual legislatura, y que de alguna manera fueron retomadas después del triunfo tan fuerte, tan avasallador de Morena y sus aliados en el 2 de junio, se han vuelto protagónicas de una lucha para que unos que empujan del lado del gobierno, empujan para que esas reformas pasen a la siguiente legislatura y le queden endosadas a la nueva presidencia de la República para que su grupo del poder las apruebe en el mes inmediato, aún antes de que la presidenta electa tome posesión, para, digamos, completar el ciclo, aunque sea ya con otra legislatura, que inició el señor López Obrador el 5 de febrero. Y allí está en pendiente todo un cambio de régimen político. Y la pregunta es, ¿se puede detener eso o no se puede detener eso? Y mi comentario de hoy, mi querido Polo, es una primicia para ti, para tu programa. Gracias, Carlos. Que nadie lo ha dicho a nivel nacional. Bueno, ni siquiera en algún periódico, ni en algún partido, en alguna parte lo hayan dicho. Yo lo voy a decir aquí en este momento en tu espacio. Primero, para que las iniciativas de una legislatura pasen a otra, se requieren una serie de condiciones, de formalismos, del debido proceso, establecidas en el reglamento, en este caso de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores tiene su propio reglamento, pero estas iniciativas están radicadas, fueron interpuestas en el ámbito de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados se rige, como tú bien sabes, Polo, además, junto con el Senado, por la ley orgánica del Poder Legislativo, por el reglamento de la Cámara de Diputados. Y ese reglamento establece prácticamente todo lo que ocurre, establece y regula todo lo que ocurre dentro de la Cámara de Diputados en materia de proceso legislativo y de todas las actividades que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y en esos requisitos que te comento, ocurre una cosa que se llama el plazo para ser dictaminadas las iniciativas. Es decir, cuando una iniciativa de un diputado o de alguna persona con capacidad para hacer iniciativas, un congreso local que le manda al Congreso de la Unión, algún senador inclusive que la manda a la Cámara de Diputados, en fin, todos estos hechos en que se hace una iniciativa tienen un plazo. El plazo es de 45 días. Si en 45 días esa iniciativa no se dictamina, se desecha. Se termina, y si no hace nada, se desecha. Pero en ese caso de las iniciativas de leyes de legislación secundaria, la misma directiva ordena que se vaya directamente al Pleno y se discuta. Y entonces se precluye la capacidad de la Comisión de Puntos, de la que tenga a su cargo esa ley, pues ya pierde su capacidad de dictaminar, y la ley o la iniciativa de esa ley ya no puede votarse por solamente mayoría simple o mayoría absoluta, la mitad más uno, sino que requiere una mayoría calificada. Bueno, y en el caso de las iniciativas que tienen que ver con la Constitución, es diferente. Allí son 90 días de plazo. 90 días de plazo para que la comisión correspondiente, en este caso tiene que ser a fuerza, una que se llama Comisión de Puntos Constitucionales, la dictamine. Y si no lo hace dentro de esos 90 días, esa iniciativa se da por concluida. Pero hay un truco. En el propio reglamento, dice el reglamento que la mesa directiva le va avisando a las comisiones que manejan leyes ordinarias o a la Comisión de Puntos Constitucionales que maneja reformas constitucionales, le va avisando con 15 días, con 10 días y con 5 días, oiga, se va a vencer, oiga, se va a vencer, oiga, se va a vencer.
Y entonces la comisión en turno tiene que, una de dos, dice, pues sí, porque se venza. O dos, pues me apuro y la entrego. O tres, oiga, no me da tiempo. Pido, como decimos en el juego de la primaria, pido. Y entonces se le puede pedir, se puede conceder una prórroga. En el caso de las leyes secundarias, una prórroga de otros 45 días. De otros 45 días. Y en el caso de la constitucional, de otros 90 días. Pues muy bien, nada más que esa prórroga que pides como presidente, como junta directiva de la comisión a la mesa directiva de la Cámara, tiene que estar argumentada y tiene que estar publicada en la Gaceta de la Cámara, se llama Gaceta Parlamentaria, y la respuesta de la mesa directiva tiene que estar publicada también en la Gaceta Parlamentaria. Y ya cuando eso se hace, pues se cuenta con la prórroga para que tengas otro plazo como especie de dispensa o de ampliación para que puedas seguir trabajando en la dictaminación. Pues muy bien, este primer requisito, mi querido Polo, no lo encontré en mi búsqueda en las gacetas parlamentarias del periodo que estamos hablando. Es decir, si las iniciativas entraron el 5 de febrero a la Cámara, el presidente las anunció el 5 de febrero en Querétaro, pero realmente entraron hasta el día siguiente y se turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales el día 8. De ahí había que contar los 90 días. Nada más que hay una primera bronca. Días naturales o días hábiles. Primera discusión. En el reglamento vienen las dos cosas. Hay una confusión, hay una antípoda allí. En un artículo habla que cuando en la Cámara, en este reglamento se hable, excepto, dice allí, excepto, disposiciones distintas, se habla de días hábiles. Y luego cuando se ordena en el artículo correspondiente de que se avise 15 días antes, 10 días antes y 5 días antes de que se venza, dice naturales. Primer problema. Pero bueno, yo no encontré, y mira que me metí a internet todo el día, desde el viernes, no encontré la publicación de las prevenciones, oiga, se va a vencer. Sí encontré para muchas otras leyes y para otras instituciones, otras iniciativas, pero para este paquete no encontré. Y eso me dice que hay algo raro ahí. Segundo, tampoco me encontré las solicitudes de prórroga de parte de la Comisión de Puntos Constitucionales hacia la mesa directiva que le dijera, oiga, no puedo, pasa esto, están las elecciones, ando con una pierna hinchada, etcétera, no puedo hacer el dictamen en el tiempo ordinario, entonces pido tampoco. Y tampoco encontré la respuesta, o sea, la aprobación que tiene que haber de la mesa directiva para que la comisión pueda extender su periodo. Por lo tanto, si esto que yo te digo es cierto, que tendríamos que ir ahí y de plano físicamente ver las publicaciones de la Gaceta, y eso que yo te digo es cierto, mi querido Polo, está sujeto a asomarse a la Gaceta, pues entonces las iniciativas del presidente de la República que tanto estamos alegando están precluidas, están vencidas y no pueden ser pasadas a la siguiente legislatura. Se deben de archivar como asunto concluido y, como se dice en la recuerda acá, mandarlas a la basura, al cesto de la basura. Eso es gravísimo. Pero eso no es lo suficiente, mi querido pueblo, ¿qué crees? Eso está por verse, hay que ir a asomarse ahí. Yo ya me asomé en la página electrónica y lo estuve haciendo, pero lo puede hacer cualquiera de nuestros amigos que nos escuchan. Ahorita que acabe yo de hablar, me cuelgo, tu gente se puede asomar, o bien nuestros amigos del auditorio pueden hacer lo mismo y entrar a buscar en la página de la Gaceta si existe o no existen las prevenciones, si existen o no existen las solicitudes, si existen o no existen las aprobaciones. Y luego de que existen, a ver si fueron en tiempo. Y luego si fueron en tiempo, a ver si fueron con los argumentos necesarios. Pero bueno, por lo pronto que existan. Bueno, pero el segundo asunto, mi querido Polo, no tiene ninguna duda, no tiene ninguna interpretación, no tiene ninguna forma de decir, pues sí, o quizás ni, o quizás no. Sino que hay otro artículo que dice
que para que puedan pasar las iniciativas hacia la otra legislatura, no hacia otro periodo dentro de la Cámara, sino hacia otra legislatura nueva, o sea, otro trienio distinto del que ahora recibió las iniciativas, tienen que tener dos requisitos, fíjate. El primer requisito, pues es obvio, que tengan dictamen. Eso quiere decir que la iniciativa ya fue analizada técnicamente, ya se consultó a los especialistas, ya se revisaron los documentos, ya se revisaron los argumentos, ya se escuchó a unos y a otros, y entonces se puso a votación y se decidió aprobarla como se haya definido, con modificaciones, como sea. Ya tiene dictamen. Y como ya sabemos, algunas de las iniciativas ya tienen dictamen ahorita, mi querido Polo. El viernes se publicó que se han aprobado la de los órganos autónomos constitucionales, que ya desaparecían, ya habían aprobado en comisiones. Y hoy lunes está programado, hoy y mañana, que se empiezan a dictaminar las otras que faltan. Por ejemplo, esta de la reforma judicial, que seguramente se va a alargar la discusión en comisiones, porque no hay ahorita periodo de sesiones, en comisiones, y bueno, pues vamos a pensar que tendrían la mayoría y que tendrían como aplastar hoy y podrían sacar hoy el dictamen. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer requisito, que es el tener el dictamen. Pero hay un segundo requisito, mi querido Polo, que ya no podrán tener. Y me refiero a un requisito que se llama declaratoria de publicidad. Declaratoria de publicidad, que es una formalidad que tiene que tener. Aquí está mi nietecita, te mando muchos besos, mi amor, ahorita estoy en el radio. Ahorita te llevo tu plastilina. Y entonces, perdona a todos ustedes, pero todos tenemos hijos y nietos, ¿eh? Bueno, y entonces, mi querido Polo, esta formalidad es una cuestión que está en el reglamento y que obliga, fíjate bien, obliga a que haya una declaratoria de publicidad. Muy bien, ¿qué es eso? Unos piensan, los que no están muy avesados en la cuestión procedimental de la Cámara, de las cámaras o el derecho parlamentario, que se trata como se trata en los otros derechos civil o fundamentalmente de civil o familiar, en que se publica algo y ya tiene la publicidad. Y sí, efectivamente, se requiere publicarlo en la Gaceta Parlamentaria y decir, dictamen ya existe y se notifica a ustedes a través de este periódico que se llama Gaceta Parlamentaria, que ya se publicó, y eso es la publicidad, es correcto. Pero lo que pide el artículo del reglamento, mi querido Polo, es una cosa que se llama declaratoria de publicidad, que es, según el artículo 3 del propio reglamento y el 87 del propio reglamento, es el acto en el que el presidente o presidenta de la Cámara le notifica de manera presencial al Pleno, a la Asamblea, en la sesión de la Cámara correspondiente, que hay ya declaratoria de publicidad de un dictamen. Y eso, mi querido Polo, como las iniciativas fueron metidas en febrero 5 y recibidas el día 8 en las comisiones, y el periodo de sesiones terminó el 30 de abril, el periodo ordinario del 30 de abril, cuando todavía no se vencían, y se cerró el 30 de abril el periodo ordinario, y en todo el receso que empezó el mes de mayo, junio, julio y este mes de agosto, no ha habido, ni podrá haber ya, un periodo extraordinario donde haya sesiones. Quiere decir que esa declaratoria de publicidad no se ha podido hacer en ninguna de las iniciativas del presidente de la República y que por tanto no cumplen los requisitos de los artículos 186, fundamentalmente, del reglamento, para poder ser heredadas en términos del 288 a la próxima legislatura. Y eso, mi querido Polo, es una bomba, porque quiere decir que las iniciativas del señor presidente, que tanto están pugnando, que tanto se está alegando, que en tanto estamos enojados unos y otros felices, simplemente dejarán de existir. Y entonces quiere decir, mi querido Polo, que estamos en un verdadero tema de hondura tremenda, porque eso significaría tener en la mano los elementos para una
acción de inconstitucionalidad si las pasan, y que tendrían que ser decididas por la Suprema Corte de Justicia, y otra vez la burra al trigo. No tendremos que enfrentar un verdadero conflicto y una crisis quizás constitucional. Tú me dirás, como me han dicho, yo consulté, mi querido Polo, antes de decirte estas palabras que estoy hablando contigo, con 3 jurisconsultos de altísimo nivel, el más alto nivel que hay en este país, en mi opinión, y los 3 en un 80-85% coincidieron conmigo. En algún caso, la primera que me dijeron, oye, sí, tienes toda la razón, pero ¿cómo paras esa maquinaria infernal que lo va a pasar sobre todo que ahora en la próxima legislatura la Cámara de Diputados no tiene la minoría necesaria de 33% para erigir una acción de inconstitucionalidad? Y es cierto, pero yo le contesté, sí, pero está la del Senado. En el Senado, que también tiene capacidad de establecer de imponer o establecer o interponer la demanda de acción de inconstitucionalidad, que es uno de los controles que tiene el Poder Judicial, sí lo puede hacer, porque en el Senado sí existe 73%, aunque pasó lo que pasó con la calificación del INE, y faltan 3 senadores para que tuvieran la mayoría calificada en el Senado, el gobierno y sus partidos, y sí quedó una rendijita para que sí sea posible desde el Senado impugnarla. Y finalmente me decía otro de los juristas, oye, pero el artículo 33, numeral 1, inciso A, de la ley orgánica del Congreso dice que la Junta puede hacer un listado y simplemente pasarlas a la otra legislatura. Le digo, no, porque ese artículo tiene dos cosas distintas, un párrafo que tiene 2 cosas con un punto y seguido separado. Dice, el secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara deberá hacer una relación de las iniciativas y dictámenes que estén en poder de la mesa directiva. Está muy bien. Como cuando uno entrega una casa que rentaste, como cuando cambias de gobierno, pues haces un listado de lo que queda aquí están los carros, las plazas, etcétera. Pues muy bien. Entonces, en ese caso, pues la Secretaría de Servicios Parlamentarios tendrá que hacer esa lista. Sí, punto y seguido. Y la Junta, perdón, sin la I, la Junta, que es otra cosa, que es la cosa distinta de la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política que forman los líderes de los grupos parlamentarios, hará un acuerdo conforme a sus atribuciones señaladas en la ley orgánica del Congreso, y determinará qué iniciativas y qué dictámenes, y qué minutas pasarán a la siguiente legislatura para que sean aprobadas por sus plenos en el siguiente primer periodo de sesiones. Y ahí está el truco, dicen, oye, ahí está eso. Sí, claro, pero dice ahí, conforme a sus atribuciones. Y voy a ver en el 33, numeral 1, inciso A, cuáles son esas atribuciones, y ahí se está refiriendo exactamente a los contenidos de las iniciativas y dictámenes, pero no al proceso debido, al proceso reglamentario debido, para que sean correctamente trasladadas. Así que, mi querido Polo, los fierros están en el brasero, el fuego tiende a ampliarse y la discusión a profundizarse. Esa es, en este momento, el dilema. ¿Pasan o no pasan las reformas? ¿Cumplen o no cumplen el reglamento de las reformas? ¿Existe o no existe evidencia de haber cumplido? ¿Quedarán en el cesto de la basura o seguirán siendo el tormento, como decía aquel corrido de Maestro Lara, de aquel faraón de Texcoco, tormento, de aquel decía de las mujeres, ahora sería el tormento de los ciudadanos? Ese es mi comentario, mi querido Polo, y lamento que te haya tomado tanto tiempo, pero era muy relevante ponerlo en claro. No, sin duda alguna nos estás dando luces bien importantes sobre todo el procedimiento del tema, y la verdad es que creo que va a levantar ámpula tu comentario. Carlos, un abrazo. Como siempre, mi querido Polo, hasta pronto. Gracias. Es el maestro Carlos Flores Rico, siempre ilustrándonos. Es un maestro, es un investigador, le sabe, y yo valoro mucho que esté en el collar de colaboradores de Factor Radio. Jamais.
www.radiodelta.com.